¿Qué tal, amada teleaudiencia? Estamos una vez más en este programa que hemos denominado Llegó tu tiempo. Estamos en el tiempo perfecto de Dios, estamos en el Kairos de Dios, el tiempo perfecto de bendición para nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre la humillación. Hay un poder en la humillación. Cuando una persona decide humillarse, cuando una persona entiende lo que es la humillación y lo que eso provoca en el corazón de Dios, hace que accesemos y que nosotros podamos obtener muchas bendiciones, muchas cosas de parte de Dios. Muchas veces, y entre otras cosas, vamos a estar hablando también lo que es la soberbia, el orgullo, son cosas que no nos dejan recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para nuestras vidas. Pero hoy vamos a estar hablando sobre la humillación aquí con Jessica Ramírez, Eduardo Franchini, también va a estar en uno de los bloques el doctor Gustavo Álvarez, así que le pedimos que no nos cambien, préndanse, viñeta de presentación y venimos con el tema. Bueno, seguimos aquí con esta programación. Qué bendición en este día, hermanos, poder estar aquí con ustedes. Jessica Ramírez, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. ¿Qué tal la semana? Todo tranqui y feliz de estar nuevamente aquí en un programa más de Llegó tu tiempo. De mi parte, por lo menos retomando ya las programaciones, ¿verdad? Estuvieron estas semanas. Sí, estuviste ausente, pero bueno, hicimos lo que pudimos. Eduardo Franchini. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Todo bien, estamos. Muchas gracias por la invitación. Invitado ya de la casa. Sí. ¿Verdad? Yo también estuve ausente por cuestiones de gripe, estar un poquito No, más. lo bueno es que tenemos un equipo Sí. Que realmente se está fortaleciendo. Damos gracias a Dios por eso, porque realmente lo que más buscamos es que el nombre de Jesús sea glorificado a través de esta programación. Así No es. buscamos fama, no buscamos reconocimiento y no importa quién sea el instrumento, ¿verdad? Lo importante es que las personas puedan realmente recibir una palabra de bendición, que creo que este es el caso, porque vamos a estar hablando sobre la humillación. Hay muchos principios bíblicos, Eduardo, principios que tal vez a veces no conocemos porque no escudriñamos las escrituras. Sí, es cierto. Hay un tremendo poder en la oración, hay un tremendo poder en el ayuno, lo enseñaba Jesús en Mateo 6, hay un tremendo poder en la confesión, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, confesamos los unos a los otros también. Hay muchos principios y muchas cosas que la Biblia nos enseña, pero hoy vamos a estar específicamente tocando el tema de la humillación, porque es una de las cosas que realmente toca el corazón de Dios. Y la humillación tiene mucho que ver con la humildad y tiene mucho que ver con el orgullo, con la altivez. Y vamos a estar un poco debatiendo sobre eso. También el doctor Gustavo tiene una enseñanza poderosa Tremendo. acerca del tema. Coincidente digamos, prosiguiendo el tema que tocamos la última vez que estuviste con nosotros, ¿no? No estabas vos, creo. Ajá. Cuando hablamos de la baja estima. Exactamente. Esto es, sí. digamos, teníamos la baja estima, que hablábamos de que no tendríamos que ser El sentimiento de inferioridad. Claro, el sentimiento de Sí. inferioridad, que no teníamos que ser altivos, sino que teníamos que ser humildes, un término medio. Y hoy Sí. estamos tocando justamente eso. Exactamente, qué interesante, Sí. porque es como irse de un extremo a otro, Sí. ¿verdad? Es como decir, bueno, si tiene un espíritu de inferioridad, es como que está en una posición que Dios tampoco no quiere que estemos. Así. Claro. Porque así como Dios nos da su Espíritu Santo,
quiere que seamos bendecidos, quiere que conquistemos, quiere que avancemos, pero también, a pesar de las bendiciones que Él nos pueda dar, quiere que nos mantengamos humildes. Y esa humildad lo llamamos equilibrio en el Señor. Es así. Así es. Bueno, y al humillarnos, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Exaltamos a Dios. Al humillarnos, exaltamos el nombre del Señor. Así es. Ajá. Porque reconocemos que sin Sí. Él nada somos. Y eso es lo que muchas personas no quieren reconocer. Ujú. Piensan que por sus propios méritos Sí. pueden alcanzar las cosas materiales, Ajá. pero sin embargo no se dan cuenta que Dios es más importante que todas las cosas, porque Él es quien nos da la vida, Él es quien nos quita, ¿verdad? Él es quien nos bendice. Sí. Si bien es cierto, ¿verdad? Bueno, muchas personas dicen, por mi trabajo logré esto, Sí. pero ¿quién nos da la salud? ¿Quién nos da los talentos, los dones? Así es Dios quien nos da. Pero ahí está el reconocer, ahí está el humillarnos, Sí. y ahí exaltamos al Dios Padre. Algo tremendo, porque el reconocer, porque yo sé que de repente tenemos victorias, tenemos talentos, hay gente muy talentosa en diversas áreas, gente talentosa en la economía, en las finanzas, en algún deporte, tantas cosas que con la música, en el arte, ¿verdad? Pero tenemos que entender que el principio que hablaba Jessica es interesante, que primeramente tenemos que reconocer que todo lo que nosotros tenemos viene de parte de Dios. Eso es humildad, en primer lugar. Exactamente, reconocer. Y también tomando ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, que siendo Él Dios, vino a este mundo, tomó forma de hombre, se humilló para que nosotros podamos tener esa relación con el Padre. Sí, Eduardo. sí. Ocurre que hay veces que uno piensa que el esfuerzo constante propio puede lograr ciertas cosas y te mira con altivez, Sí. te mira con orgullo, pero muchas veces esa persona que está en cierto estatus alto tuvo que dejar muchas otras cosas de lado que son las verdaderamente importantes, ¿no? Para tener dinero tuvo que dejar su familia de lado, tuvo que dejar su tiempo para hacer otras cosas. Y una de las cosas principales que deja es el tiempo para Dios. El tiempo para Dios. Y eso es fundamental. Dedicarle tiempo a Dios primero, antes que cualquier otra cosa. Porque ¿quién es el dueño del tiempo? Sí. Hay que dedicarle tiempo al dueño del tiempo, porque si no todas las otras cosas son en vano. ¿A qué te refieres con dedicarle el tiempo específicamente? Por ahí hay gente que dice, ¿verdad? Y la palabra misma dice que buscar primero el reino de Dios y su justicia, Ajá. y todas las demás cosas se darán por añadidura. Aprovechando, si podrías leer, porque es extenso, 2 de Crónicas 7:14, que habla acerca de la humillación. Es la clave. Sí. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, Habla primeramente de la humillación. Si se humillare Sí. mi pueblo, dice. Sí. Mi pueblo, dice. Sí, sí. y orare, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, yo oiré desde los cielos, Sí. y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Wow. Tremenda promesa la de Dios, ¿no? Hay una promesa Sí. establecida y todo se inicia a partir de la humillación. Entonces nosotros como cristianos tenemos que tener ese principio y eso que Jesús tenía, que era el corazón humilde. En una de las cartas también Jesús hablaba y decía, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Sí. Él siempre enseñaba a través de lo que él vivía, más de lo que él decía, aparte de que él hablaba, predicaba y uno lo declara hablando, pero muchas veces él lo demostró también haciendo, sentándose con los pecadores, con los publicanos, haciendo diversas cosas, estando con los niños, siendo que él era una eminencia, era Dios mismo. Sin embargo, él no agarraba eso, no tomaba eso como que eso causará como que él sea superior a los demás. ¿Y quién
podría ser más superior que él, ¿no? Y él en cambio se rebajó al nivel mínimo Sí. de persona, Sí. y se humilló completamente, al tal punto que Hasta murió los- por sí. nosotros en la cruz. Tengo un versículo también similar a eso, de lo que habla de Cristo. Filipenses 2, del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Sí. el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Wow. Asimismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay Obediencia una, total. claro, hay una relación entre lo que es la humillación y la humildad. Tiene que haber un espíritu de mansedumbre, de humildad en nosotros para que nosotros, pero eso también se practica, Eduardo. Sí, 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 así mismo. Así como dice la palabra que es un fruto del Espíritu Santo, la humildad también se practica. Así mismo. Porque Y obediencia. la Y obediencia. obediencia, sí. Yo, volviendo al versículo anterior, quería acotar algo. Cuando yo hablaba de hoy de buscar primero el reino de Dios, Sí, Salomón, cuando antes de que Jehová se presentase ante él y le dijera estas palabras, ¿no? Si se humillara mi pueblo, Sí. ¿qué hizo él antes? Construyó primero el templo, que Jehová le dijo al rey David que iba a construirlo su hijo Salomón. Bueno, les cumplió la palabra, cumplió esa promesa. Lo construyó Salomón, lo más grandioso que existió, riqueza por doquier, y construyó la casa del rey. sí. Pero primero construyó el templo. ¿Qué hizo Salomón? Primero se ocupó de las cosas de Dios Ajá. y posteriormente de la casa del rey. Es algo que tenemos que tener presente siempre, Sí, porque esa promesa que dice que buscar primero el reino de Dios y su justicia y las cosas vendrán por añadidura, está en nosotros también tener ese tiempo para dedicarle al Señor. eso es humildad también. Eso también es humildad. Es humillarse. Es humillarse porque es Lo que reconocer, decía Jessica, reconocer la grandeza de Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios por sobre todas las cosas, dice el primer mandamiento. Entonces, lo principal es reconocerlo a Dios como nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Rey absoluto. Y es el que tiene el dueño de todo. Ajá. Entonces, eso también es humillarse, reconocerlo a Dios, que Él es el que está por sobre todas las cosas. Y brindar el tiempo. Muchos dicen, no, yo voy a trabajar en la iglesia, no, esto, lo otro. Sí, En lo que entre dentro de lo que es tu llamado del Señor. así es. Porque el Señor tiene el llamado para cada uno. Algunos lo llaman como pastores, algunos lo llaman para venir aquí al programa. Esto también Sí. es un servicio, ¿no? Claro. Danzoras, levitas. Todos están llamados por el Señor. Limpieza, cada uno desde su lugar. Tenemos un lugar. Tocaste Estamos un tema, en su lugar. entraste en un tema muy interesante. Primeramente hablaste de reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Sí. Y que todo lo que tenemos, todo lo que somos, proviene de Él. Así mismo, ¿Verdad? así Y mismo, luego hablaste ahora del servicio. así mismo. Y creo que Es una forma de humillarse también. es una forma Sí. de humillarse, el decir, bueno, voy a dejar cosas de lado y voy a servir a Dios. Y cuando nosotros servimos a Dios, no hablamos solamente de un contacto entre nosotros y Dios, sino que a Dios le agrada que nosotros sirvamos a las personas, Al o sea, que es prójimo. al prójimo. O sea, No que solamente pensar en nosotros, ¿verdad? Sí. Llenarnos nosotros espiritualmente, pero sin embargo hay ese prójimo que necesita de esa palabra sí, y de nosotros depende. Sí, totalmente. Como decía una escritura, leí, y decimos que somos criaturas porque somos, Ajá. pero Dios nos da la potestad de poner esa palabra en nuestra boca, esa palabra de aliento para los demás, Sí. porque creen que sus pecados no serán perdonados. Ujú. Sin embargo, leímos en 2 Crónicas 7:14 y dice eso, que para el Señor no hay más grande pecado, ¿verdad? Si se humillare, dice, y perdonar sus
sus pecados y sanar su tierra. Así mismo. O sea que para Dios no hay nada imposible. Así como dice Sí. Lucas, Desde lo espiritual, Lucas 1:37. sí, desde lo espiritual de perdonar los pecados, Sí. a lo material, que es sanar su tierra. Eso que era desierto lo convierte en un valle fértil. Así Ajá. Las dos cosas, el plano espiritual como el plano material nos promete el Señor, aquel que se Muchas veces humillaron. lo que pasa en lo espiritual denota de lo Así que mismo, pasa en lo así físico, mismo, en lo así mismo, natural. así Porque mismo. también el Señor dice que las cosas viejas pasaron Wow. y las cosas nuevas es lo que al Señor le importa nuestro presente. No importa lo que nosotros éramos antes, ¿verdad? Sí. No importa si eras un borracho, si estabas en las drogas. El Señor quiere cambiar nuestras vidas, pero nosotros tenemos que reconocer todos los Qué días interesante. que somos pecadores. Porque entró en ese enfoque. Una cosa es reconocer las bendiciones de Dios, lo que Dios nos da, los talentos, pero una cosa es reconocer que realmente necesitamos a Dios en nuestra vida como Señor, como Salvador, como guía, ¿verdad? Interesante lo que... Somos Y barro muchas en veces- sus manos. Muchas veces qué difícil que resulta para la persona a quien Dios ya le sacó de su problema, seguir reconociéndolo a Él como su Salvador. Sí. ¿Cuánta gente viene a la iglesia una vez que ya solucionó sus problemas, ya sean matrimoniales, Sí. económicos? Deja de venir a la iglesia. Se olvida de Dios, parece. No le sigue dedicando ese tiempo que debe de seguir dedicando al Señor. Sí. Y se va por otras cosas que no son lo verdaderamente importante. Wow, interesante. Y que a la larga tienen que volver como sea, Y sí, a los pies de Cristo. Sí. imagínate el rey Salomón, que lo tuvo todo. Ujú. ¿Qué pasó? Lo convirtió en una bestia, comiendo pasto, arrastrándose por ahí, tirado durante 7 años. ¿Por qué? Porque fue orgulloso. El orgullo fue lo que lo llevó a eso. Una vez me gustaría tocar un tema, hablando con unos amigos, Sí. sabiendo que yo soy cristiano, estaban debatiéndome qué pecado era peor para Dios. Le digo, mira, ustedes tal vez piensen que el homicidio, una violación, robar, y para ustedes el orgullo y la altivez es un pecado es malo, le digo. Sí. No, me dice, eso es algo normal. ¿Y por qué ustedes piensan que el demonio fue echado del cielo? Ujú. Porque se creyó igual que Dios. Ujú. El orgullo, la arrogancia, la altivez fue lo que lo sacó del cielo. Totalmente. Entonces, no es algo menor el orgullo, destruye. Y el diablo orgulloso también trata de llevar a las personas a esa altivez, a ese orgullo, para sacarlos del reino de Dios. El orgullo es justamente Es lo como una contrario a la barrera. humildad. Asimismo, es lo contrario a la humildad, es lo que nos saca a nosotros de esa humildad, que es lo que Dios quiere. Ujú. Porque Dios dice que Dios mira de lejos al orgulloso. Creo que era Salmo, usted cuando estaba, Salmo 138:6. Salmo 138, Sí. 6. Dios mira de lejos al orgulloso, pero está cerca de aquel que es humilde. Ujú. ¿Mm? Es algo que nos hace caer muy alejados de Dios, el estar en arrogancia, en altivez. Hay que mantener ese equilibrio, ni ser Sí, porque se con habló la el otro baja día. estima, como otro día, pero tampoco es ser arrogante y orgulloso, ser humilde. ¿Y qué te lleva a la humildad? Primero, saber cuál es tu propósito. Sí. Y segundo, saber quién es tu padre. Ajá. Identidad. Y la identidad necesaria. Sí. Saber quién sos y para qué estás. Y brindarle el tiempo al Señor, que es el dueño de todo el tiempo. Wow. Eso sí, Jessica. Así es. Bueno, y recordarles a todos los días de reunión. Sí. Estamos los días sábados 19 horas, domingo 18:30. Estamos sobre la calle Mariscal Estigarribia entre Curubactú y Monseñor Huisen. Sí. Estamos en el corazón de Encarnación, así que les esperamos con los brazos abiertos. O sea, no nosotros, sino Jesús. Les esperamos aquí, como le había dicho, sábados y domingos, culto general.
También los números de teléfono, el número 0985-710-563 y el 0985-710-660. Para cualquier consulta que quieran hacernos o alguna duda que usted tiene, algún testimonio que quiera contar, algo que quiera compartir con nosotros, las puertas están abiertas y los números de teléfono también nos pueden escribir. También tenemos fanpage como Iglesia Kairos y también estamos en YouTube como Iglesia Kairos. Nos pueden seguir y nada, sean muy bienvenidos. Les recibimos con los brazos abiertos cuando vengan aquí. Bueno, así entonces vamos a seguir en el próximo bloque. Va a estar el doctor Gustavo Álvarez compartiendo, ansiosos, un poquito más profundizando. Nosotros estuvimos hablando un poquitito lo que es la palabra y lo que es un poco el traer a la palabra de Dios a lo que nosotros estamos experimentando en este tiempo, ¿verdad? Pero vamos a profundizar un poquito más del tema con la conferencia, con la charla que el doctor también va a estar dando a todos los televidentes. Así que vamos al corte y luego regresamos con el siguiente bloque. Juan Fer Comercial, electrodomésticos y muebles para su casa y oficina, servicio de entrega a domicilio. Juan Fer Comercial, camino a Itacua, kilómetro 1,5, barrio San Isidro. Celular 0985-713-109, Encarnación. Boutique Andy Méndez. Pantalones y shorts de jean, polleras, blusas básicas, bodys, trajes de baño, palazos, vestidos y monitos cortos y largos. En nuestra sección billutería contamos con aros, collares, bandanas, cintos. Boutique Andy Méndez. Visítanos en Juan León Mallorquín, entre Monseñor Huisen y Curupaytí. Celular 0994-853-558. Facebook Andy Méndez. El Instituto de Artes Musicales de la profesora Alba Álvarez abre sus puertas al año lectivo 2018. Cursos libres y de profesorado en piano, canto y lenguaje musical. Talleres de música para niños a partir de 4 años. Taller de comedia musical y ópera estudio para jóvenes y adultos. Consultas al teléfono 0985-140-465. Dirección Lomas Valentina 952 entre Creuser y Curupaytí. Descubre tu música. Instituto de Artes Musicales de la profesora Alba Álvarez. Jessica Valentina, lencería, trajes de baño, variedad de medias, marcas como Rondina y Fidelita, ventas al por mayor y al detalle. Jessica Valentina, lencería, Casa Central, Ruta Internacional, camino al Puente San Roque González. Teléfono 021 72 70 500. Sucursal 1, abogada Mercedes Sandoval, entre profesora Clementina Irrazábal y abogada Serafina Dávalos. Circuito Comercial, Salón 3, Zona Alta, Mariscal Estigarribia, Casi Padre Creuser. Teléfono 071 2094 13. Arquitecto Julio González Zucolillo, proyecto, dirección y fiscalización de obras. Oficina en Curupaytí número 840, Telefax 071 20 3406, celular 0985 77 1890. Arquitecto Julio González Zucolillo. Continuamos con este precioso programa, Llegó tu tiempo. Y viene la palabra de Dios siempre justo y a tiempo, porque la palabra de Dios es universal, es perfecta y nos habla de la voluntad gloriosa de Dios para nuestras vidas. Yo en esta ocasión quiero hablarles de Segunda de Crónicas 7:14, un gran versículo de la palabra del Señor, como son así todos los versículos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es buena y es agradable. La palabra de Dios nos alimenta, la palabra de Dios nos enriquece, la palabra de Dios nos nutre, y esa es la idea en este momento de compartir esta palabra. Y dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos,
entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué impresionante es cuando alguien se humilla delante de Dios. Es lo que Dios hace. Aquí dice que cuando alguien se humilla delante de Dios, primeramente Dios le escucha y Dios sana la tierra. Dios le escucha. Amable audiencia, ¿usted quiere que Dios le escuche? Humillémonos delante de su presencia. Pero para saber qué es la humillación y para saber cómo humillarnos, es lo que a continuación tenemos que llevar en cuenta. La palabra humillarse es rendirse ante Dios. Los adoradores paganos de dioses paganos se humillan ante sus dioses en minúscula, haciendo muchos sacrificios, haciendo muchas devociones o adoraciones baálicas y hasta satánicas, diríamos, ¿verdad? Porque no son adoraciones al Dios vivo. Y se humillan, se rinden a ese Dios de una manera tal que hacen exactamente lo que esos dioses paganos, que en realidad son demonios, esos dioses les exige, les dice que haga. Y es impresionante cómo ellos, dentro de lo que ellos practican, ¿verdad?, lo hacen bien porque se humillan. Ahora, la palabra humillarse es rendirse. Y rendirse es: Señor, haz lo que quiera de mí. O decirle: Dios, yo voy a hacer lo que tú quieras. La verdad que yo quiero decirles a todos ustedes, yo no quiero que Dios me diga como un día Dios le dijo en Isaías capítulo 55, Dios le dijo en el verso 7 y 8, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos, dice Jehová el Señor. Y empieza el Señor a hablarle al pueblo de Israel que en realidad no se han ajustado a sus caminos, a sus pensamientos, a sus planes. Yo no quiero que Dios me diga eso. Para ello yo tengo que humillarme, yo tengo que ponerme en la presencia del Señor en oración, porque acá dice, sobre el cual mi nombre es invocado. La gente que invoca el nombre de Dios, de Jesús, y oran a Dios en el nombre de Jesús, y buscan el rostro de Dios, tiene que rendirse a su presencia. Tiene que decirle: Señor, yo quiero hacer lo que tú piensas, yo quiero hacer lo que tus caminos dictan, o lo que tu trayectoria, o el camino que tú tienes para mí. Yo quiero hacerlo. Yo quiero ponerte un ejemplo. Dios me ha dicho muchísimas veces a mí, a través de otras personas y a mí mismo, porque cuando tú lees la Biblia, yo quiero contarte un secreto. Dios te habla, y Dios te habla de una manera súper real, súper tremenda. Dios me dijo a mí que me va a llevar a la China, me va a llevar a Corea y todos esos países pues orientales, ¿verdad? Ahora, personalmente, si usted le pregunta al doctor Gustavo Álvarez, doctor, ¿usted quiere ir a la China? Y yo le voy a decir que no. ¿Usted quiere ir a Corea y todo eso? Yo le voy a decir que no. Yo no quiero ir ahí, y de verdad, se lo digo, ¿verdad? Pero yo me ajusto a la palabra, yo me ajusto a la voluntad de Dios, yo me ajusto a lo que Dios quiere para mi vida, de verdad se lo digo. Y aunque yo no quiera, mi opinión queda en forma muy secundaria, mi opinión no tiene relevancia cuando yo he decidido seguir a Cristo. Me gusta ese himno cristiano que tiene muchos años, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Yo he decidido rendirme a Dios. Yo he decidido hacer lo que Dios quiere que yo haga. Le digo más, Dios una vez me dijo, a través de profetas y a través de su palabra, me dijo: bueno, te voy a llevar a Rusia. ¿Usted cree que yo me quiero ir a Rusia? Definitivamente que no, ¿verdad? Yo tengo mis razones, ¿verdad? Pero a lo mejor usted quiere ir a Rusia, muy bien. Usted quiere ir a China, muy bien. Pero yo no quiero ir. Pero yo voy a ir. ¿Por qué? Porque yo me rendí en la presencia de Dios y yo sé que lo que Él me diga y a donde Él me envíe y lo que yo tenga que hablar, yo lo voy a hablar porque sencillamente estoy humillado en la presencia de Dios. Esta fantástica parábola que nos enseña del publicano y el fariseo. Realmente es emocionante ver a un fariseo, un hombre lleno de letras o de conocimiento, que hacía las cosas para que se le reconozca. Por ejemplo, vemos a un fariseo en esa parábola orando de pie, y el problema no era orar de pie, el
porque el publicano estaba arrodillado. El problema no eran las posturas físicas, el problema era del fariseo que lo oraba en voz alta y decía las cosas que hacía con la intención sencillamente de recibir un aplauso humano o una aprobación humana. Sin embargo, no tenían la aprobación divina. Sin embargo, el otro, un poco más desechado, el publicano como un desechado de la sociedad de aquel tiempo, él sí estaba ahí pidiendo clemencia y pidiendo misericordia a Dios. Y sencillamente lo que vemos en esa parábola es el fariseo no se humillaba, había un gran porcentaje de orgullo, pero ese publicano que estaba allí se estaba humillando delante de Dios. Entonces Dios oye el clamor de los justos. Usted se preguntará, eso dice en el Salmo 34, se preguntará, pero ¿quiénes son los justos? Y no hay justo ninguno, solo Dios. Pero Dios a través de Jesús nos hace justos por su sangre preciosa. El hecho de recibirlo, el hecho de abrazar su fe, el hecho de seguir a Jesús, somos justos por la sangre poderosa de Cristo. Y entonces Él escucha tu oración. Primera de Pedro 5, 7 y 8 nos dice que si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, que Él nos va a exaltar cuando fuese tiempo. Él sabe cuándo honrarte y cuándo usarte, pero Él usa gente rendida, Él usa gente humillada. Vamos acá al texto. Está diciendo, si se humillare mi pueblo, es decir, este pueblo al cual está hablando el profeta en Crónicas, todavía no se humilló, pero si por ahí se humilla mi pueblo, si por ahí te humillas, si por ahí yo me humillo, ¿verdad? Sobre el cual mi nombre es invocado, todos los que invocan y oran, buscan el rostro de Dios. Y hay un agregado interesante a la humillación: y se convirtieren de sus malos caminos. Convertirse de los malos caminos es dejar de seguir un mal camino y empezar a seguir el camino bueno. El camino bueno es la palabra de Dios. El camino malo es sencillamente no seguir la palabra de Dios. En el momento que no seguimos la palabra tal cual nos enseña ella misma, ya estamos en un camino malo. No necesitamos ser específicamente alguien perseguido por la justicia, o a lo mejor eso cae en nuestra mente, pero estar en el camino bueno y humillarse en la presencia de Dios, dice que Dios te va a oír y Dios va a perdonar tus pecados, y en tercer lugar Dios va a sanar tu tierra. Es tremendo lo que Dios ha hecho en Almolonga, Guatemala. Allí ese pastor fue a un lugar llamado Almolonga. La tierra era estéril, ahí no fluía nada, no se sembraba nada, había muchos burdeles, prostíbulos, cantinas de todas esas cosas. Y bueno, ahí fue el pastor se humilló con los pocos hermanos, ¿verdad? Oró a Dios y Dios le escuchó, Dios le bendijo, Dios perdonó sus pecados, tal cual dice aquí, ¿verdad? Y lo más interesante es que Dios sanó esa tierra estéril. Esa tierra estéril empezó a dar frutos, dicen y muestra por internet pues que los tomates son como sandías. Es increíble, es impresionante lo que Dios hace cuando uno se humilla. Así que yo te dejo esta reflexión y esta palabra de Dios para que atesores en tu corazón. Y aparte de atesorar en tu corazón, hagamos lo que Dios quiere que tengamos que hacer. Humillémonos, rindámonos al Señor. Yo te doy el ejemplo mío. Hay cosas que yo no quiero hacer y no quiero decir, pero lo hago porque yo me rendí al Señor. Vamos al corte y Dios te bendice. Juan Fer Comercial, electrodomésticos y muebles para su casa y oficina, servicio de entrega a domicilio. Juan Fer Comercial, Camino a Itacua, kilómetro 1,5, Barrio San Isidro. Celular 0985-713-109, Encarnación. Boutique Andy Méndez. Pantalones y shorts de jean, polleras, blusas básicas, bodys, trajes de baño, palazos, vestidos y monitos cortos y largos. En nuestra sección billutería contamos con aros, collares, bandanas, cintos. Boutique Andy Méndez. Visítanos en Juan León Mallorquín, entre Monseñor Huisen y Curupaytu. Celular 0994-853-558. Facebook Andy Méndez.
El Instituto de Artes Musicales de la profesora Alba Álvarez abre sus puertas al año lectivo 2018. Cursos libres y de profesorado en piano, canto y lenguaje musical. Talleres de música para niños a partir de 4 años. Taller de comedia musical y ópera estudio para jóvenes y adultos. Consultas al teléfono 0985-140-465. Dirección Lomas Valentina 952 entre Creuser y Curupaytí. Descubre tu música. Instituto de Artes Musicales de la profesora Alba Álvarez. Jessica Valentina, lencería, trajes de baño, variedad de medias, marcas como Rondina y Fidelita, ventas al por mayor y al detalle. Jessica Valentina, lencería, Casa Central, Ruta Internacional, camino al Puente San Roque González, teléfono 021 72 70 500. Sucursal 1, abogada Mercedes Sandoval, entre profesora Clementina Irrazábal y abogada Serafina Dávalos. Circuito Comercial, Salón 3, Zona Alta, Mariscal Estigarribia, Casi Padre Creuser, teléfono 071 2094 13. Arquitecto Julio González Zucolillo, proyecto, dirección y fiscalización de obras. Oficina en Curupaytí número 840, Telefax 071 20 3406, celular 0985 77 1890. Arquitecto Julio González Zucolillo.
la programación, estamos nuevamente aquí. Qué bendición poder realmente recibir las enseñanzas del Dr. Gustavo Álvarez. Seguramente la gente ha sido muy bendecida a través de esos mensajes, de esas palabras de aliento, ¿verdad? De bendición, esos principios que nos ayudan realmente a cultivar y a crecer en nuestra fe. ¿Sí, Jessica? Así es, siempre sus palabras son de edificación, que no solamente la gente que está ahí necesita, sino que nosotros también. Siempre, todos los días, aprendemos algo nuevo. Y reconocemos. Y la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En este momento, aprender cada día a ser más humildes, ¿no? A veces también queremos ser un poquito altivos, y nuestro, como decíamos, nuestro enfoque es Jesús. Jesús decía, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Lo vuelvo a repetir porque ahí está la cuestión de la cosa. Tenemos que mirarle a Él, conocerle a Él. ¿Y cómo le conocemos? Cuando yo me iniciaba en la fe, decía, ¿cómo le puedo conocer a Jesús? Tal vez la gente que vivió con Él en los años pasados le iba a ser más fácil porque estuvieron con Él, compartieron con Él. Pero nosotros tenemos los evangelios, las escrituras, para poder conocer el carácter de Jesús, cómo Jesús se manifestaba, cómo se movía, lo que decía. Y cuando yo empecé a leer las escrituras, empecé a conocer a otro Jesús. Yo tenía en mi mente, en mi poco conocimiento bíblico, a otro Jesús. El Jesús histórico, el Jesús serio, el Jesús de Hollywood. El Jesús de Hollywood. Pero luego empecé a conocer al verdadero Jesús, y ahí estaba escrita en la palabra de Dios lo que Él hacía, cómo Él se movía, y todas las cosas que desataba, y por sobre todo la humildad con la cual Él se movía, y eso le daba el respaldo de Dios. Así que tenemos que tener en cuenta de que la humildad nos va a abrir muchas puertas. La humildad va a hacer que nosotros podamos establecernos en el Señor, y que no solamente se nos abran puertas, sino que podamos mantener esas puertas y crecer. Y hablando un poquitito, vos tocaste un poco el tema del dinero. Cuando de repente las personas reciben una bendición, ya dejan de perseverar en la fe. Dejan de darle ese tiempo. Dejan de darle ese tiempo a Dios. Ahora, también muchas veces se confunde lo que es la humildad y lo que es la pobreza. ¿Por qué muchas veces pasa eso, Eduardo? Muchas veces escuché yo que la gente dice, por una persona que tal vez tenga pocos recursos, dice una persona muy humilde. ¿Tiene que ver la humildad con...? Yo creo, analizando un poquitito el trasfondo, yo creo que cuando uno tiene poco, gana mucho. En ese sentido. Porque cuando uno tiene escasos recursos, está en problemas muchas veces, uno busca mucho a Dios. Y ahí verdaderamente está en el camino correcto. Cuando estás buscándole a Dios, buscando su rostro, humillándote, siendo humilde, ahí es cuando el Señor te está escuchando. Como esa historia que contó el Señor del rico, y no tenemos nada en contra de las riquezas, inclusive la palabra habla y dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. Pero dice que un joven que era muy rico, que tenía muchas posesiones, se acercó y quería saber cómo él podía ganarse la salvación, ¿verdad? Y Jesús le preguntó, ¿hiciste esto? ¿Hiciste lo otro? Le habló de acciones, y él dijo, sí, todas las acciones que yo pueda hacer, yo ya las hice. Cumplo con todos los requisitos. Cumplo con todos los requisitos. Sí. Y de repente le dijo, bueno, ahora tenés que vender tus bienes, y con la plata que recabas, dársela a los pobres. Dice como que ahí vino una tristeza a su corazón. Y luego cuenta de que, y dice qué difícil es que muchas veces un rico pueda entrar en el reino de Dios, porque antepone las riquezas más que... Eso no significa que no hayan personas que sí que hayan sido prosperadas por Dios y sigan en el camino de Dios, ¿no? Sí. Estamos hablando de los casos que llevan al orgullo. Pero sí, ¿cuánta gente contamos aquí en la iglesia que el Señor les sanó, les prosperó y siguen fervientes
brindándole su tiempo al Señor. Y el Señor le sigue prosperando, le sigue bendiciendo, le sigue sosteniendo día a día. Una cosa es hablar de esos ejemplos, de que muchas veces cuando las personas tienen dinero, te miran con altivez, eso produce cierto orgullo en su vida, pero también reconozcamos y bendecimos a todas esas personas que teniendo, siguen siendo humildes de corazón, ¿no? Siguen siendo, ayudando a su prójimo, ayudando, sirviendo en la iglesia. Cuántos casos de algunas personas que son de alta jerarquía. Yo he escuchado casos de personas que son del gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, que se van a su iglesia y están limpiando los pisos, porque es una forma de servir también al Señor. El servicio de una forma. Pero muchas veces esa persona que comienza a tener, ya comienza a restarle el tiempo que debería brindarle a Dios, y ahí pierde. Cuando vos le restás tiempo a alguien, lo perdés de tu cercanía. Por darte un ejemplo, unas personas, y las personas que nos están escuchando tal vez sepan de lo que estoy hablando. Si usted está casado, le puede poner a su esposa un auto, una casa, darle dinero, pero si no le brinda el tiempo que necesita, ¿qué termina pasando? La pierde. Lo mismo pasa con Dios. Si uno no le brinda el tiempo que Él se merece, que te pide que le pongas a Él sobre todas las cosas, Él te mira desde lejos, dice. Al orgulloso lo mira desde lejos. Es como que también en el fondo Dios quiere bendecirnos a todos, porque Él nos hace sección de personas, pero cuando tenemos un corazón orgulloso es como que Él no puede ir en contra de su palabra, y la palabra dice que difícilmente una persona orgullosa pueda recibir bendiciones de Dios. Y que también en muchas de las ocasiones también Dios habló que cuando nosotros recibamos las bendiciones o estemos en victoria, que siempre no nos olvidemos de dónde Dios nos ha sacado, ¿verdad? Así mismo. Yo quiero compartir una palabra que está en uno de los evangelios, en Lucas 14:11, que dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y qué mejor que el Señor sea quien nos dé esa ¿cómo diría yo? Esa acción, ¿verdad? Es algo tan lindo, ¿verdad? Me gusta el enfoque de ese versículo porque habla de una acción. Dice, el que se humilla. O sea que por más que la humildad esté en uno como fruto del Espíritu Santo, hay situaciones y hay veces que nos va a tocar despojarnos de nuestro yo, despojarnos de nuestro orgullo, despojarnos de nuestro amor propio y humillarnos, porque eso lo hizo Cristo. Entonces a veces de repente cuesta, ¿verdad? Si tenemos un altercado con alguna persona, tenemos unas diferencias con algunas personas, y pasan los matrimonios seguramente, sí, ¿verdad? Que hay diferencias, hay discusiones, y a ver quién se acerca primero para decir, bueno, ¿sabes? Tenemos que orar, tenemos que... El orgullo entra. Entonces, cuesta pedir perdón. Cuesta pedir perdón. Y ahí dice, el que se humilla será enaltecido. Cierto. Y en diversas áreas, ¿verdad? Humillarnos muchas veces porque es como un canal que nos lleva a la bendición. Así es. También hay otro en Santiago 4:10, que también es un versículo muy conocido. Dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Similar, pero en otro versículo que dice lo mismo. Esos son los propósitos de la humillación. Como hay constantes promesas en la palabra de Dios, ¿no? Que Él va a ser el que va a hacer la obra, claro, no nosotros. Que dejemos las cosas en su mano y reconozcamos a Él como el que es, como nuestro Dios todopoderoso, el todopoderoso, y que Él es el que va a hacer la obra por nosotros. Él nos va a enaltecer, pero siempre nosotros reconociéndolo a Él primero. Un puntito más, quería, sí, otra de las cosas, yo estoy atento porque que yo creo que lleva estoy aprendiendo mucho hacia el orgullo también, es la fama. La fama es un gran desviador de lo que es
la humildad. Y muchas veces cuando uno es famoso, imagínate esas estrellas, que se yo, tiene que andar con guardaespaldas, todo el mundo trata de tocarle, todo el mundo trata de abrazarle, tomarle nota, los periodistas por ahí le rodean. ¿Quién era Jesús? Fue una de las personas, creo, la persona más famosa en su tiempo. Claro. Y todos trataban de tocarle, de rodearle, le seguían, le quitaban a los chicos de adelante para que no le molesten, en cambio le decía que vengan hacia él, ¿no? Pero ¿qué diferencia había? Que aquellos que le tocaban a Jesús, que se acercaban a Jesús, eran sanados, eran bendecidos. ¿Por qué? Por justamente esa humildad que él tenía. Al contrario de la altivez que te da la fama a veces. Hay muchos, convengamos que también hay muchos famosos que se les reconoce también por ser humildes, por ser compasivos, Ayudan a los demás. ayudando a los demás, ¿sí? Una cosa no quita a la otra, digamos, pero son algunos puntos que hacen que la persona se convierta en una orgullosa, en altiva. Y son las cosas que no le gustan a Dios. Que piensan solamente en ellos. Así mismo. En enriquecerse, no ayudar a los demás. Como yo dije al principio, por ahí no ayudamos monetariamente, pero ayudamos con una palabra de aliento, con un versículo, porque dice la palabra, mi pueblo padecerá por falta de conocimiento. Muchas veces las personas que están ahí no saben. O sea, hoy justamente estaba hablando con una persona y me dicen, no entiendo. Abro la Biblia, leo y me parece un libro más. Muchas veces escuché eso, mucha gente dice eso. Siempre ocurre, y me ocurrió a mí también. Entonces depende de cada uno de nosotros enseñar. Y ahí, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Amor al prójimo, entregar nuestro tiempo y enseñar la palabra a esas personas, claro, a esas personas, a esas criaturas que no conocen, que no saben, y depende de nosotros que esa palabra los llegue, y no solo a nosotros, porque sabemos que es a través del Espíritu Santo. Así es. Quien nos guía, quien nos da esa capacidad de entender las escrituras, ¿verdad? Porque muchas veces son muy profundas, pero una vez que estamos en eso, parece que todo no es más fácil, y una vez que leemos la palabra, cada vez queremos saber más y más, porque nos enamoramos del autor del libro. Wow. Por eso muchas veces es tan importante esa visita que hacemos los domingos al hospital, por ejemplo. Sí. Porque le lleves algo o no le lleves nada, Así el ir a compartir con esos chicos, con esas personas que están enfermas, necesitadas de una palabra, de un abrazo, de una contención, es muy importante para ellos, aunque no sea llevarle dinero, que no sea llevarle regalos ni comida, o sea, llevarles un abrazo o una palabra de aliento, de esperanza, la palabra del Señor, una palabra de fe. La palabra de fe. Y Realmente. por sobre todas las cosas, reconocer que necesitamos a Dios. Así mismo. Y que si en este momento, querida familia, si están allí escuchando, viéndonos, hay un Dios todopoderoso que quiere realmente transformar nuestras vidas, quiere traer restauración a nuestra familia, quiere traer sanidad, quiere traer gozo a nuestros corazones, pero es clave, es imprescindible que nosotros le recibamos y tengamos esa actitud de humildad en nuestro corazón y reconozcamos que necesitamos un Señor en nuestra vida, un Salvador en nuestra vida, que por nuestros propios méritos no vamos a poder llegar al Padre, porque en Juan 14:6 dice que Jesús es el camino al Padre, Jesús es la vida, Jesús es la verdad. Si quieren saber cuál es la verdad, qué religión es la verdadera, qué iglesia es la verdadera, no, nada de eso lo dice la palabra. La palabra de Dios habla de que la verdad está en Cristo Jesús y que no hay ninguna religión, ninguna iglesia que te pueda salvar. Solamente a través de Jesucristo podemos recibir perdón de nuestros pecados. Solamente a través de Jesucristo podemos recibir esas bendiciones que el Padre tiene preparado para nuestras vidas. Dios tiene grandes cosas preparadas para vos, que me estás mirando, que me estás escuchando. Pero es tiempo de que reconozcas
de que venga esa humildad a tu corazón y reconozcas que necesitas a Jesús. Si estás ahí y quieres que te ayude a hacer una oración, esta es la oración más importante de toda tu vida, porque es la oración de reconocimiento, de reconocer que Jesucristo es el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Si decidiste hacer esta oración, te pido que cierres tus ojos y podemos orar también aquí para ayudar a las personas. Y repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, Señor Jesús, en este momento, te doy gracias, por este día, y te pido que perdones mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Reconozco, entiendo que tú eres el Salvador del mundo. Gracias, Señor, por morir y por resucitar, porque allí me diste vida y vida en abundancia. Amén. Qué bendición la oración, qué bendición su presencia, las palabras. Muchas gracias, Jessica, por esos versículos. Realmente he aprendido un montón en este día. Así que, Eduardo, también muchas gracias por tus palabras, por tu preparación. Gracias por la invitación. Gracias al doctor Gustavo también, que siempre está compartiendo palabras. Y gracias a toda la teleaudiencia también, al canal, a este precioso y bendecido canal, a toda la gente que está ahí también siempre apoyándonos en todo sentido. Así que será hasta una próxima ocasión. Así es. Nos despedimos. Sí. Así es. Chau. Chao, Nos vemos. Gracias.